Bueno, se lo comentábamos, hubo una interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el caso del presidente Álvaro Danza. Recordemos que Danza, como presidente de ACE, también tenía trabajos en el sector privado, en mutualistas, en la Universidad de la República, y eso derivó en un dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública para ver si era compatible o no. A raíz de la decisión que tomó la JUTEP fue que se realizó esta interpelación, con el distintivo de que las autoridades de la JUTEP no participaron de la interpelación. Ayer tuvimos al vicepresidente de la JUTEP, Alfredo Asti. Hoy recibimos al miembro interpelante, al diputado Pablo Abdala. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo están? Un gusto. Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Cómo se explica que no haya estado la JUTEP? Ayer Asti decía acá que no fue convocado por el modo en que fue descrita la convocatoria. Realmente es difícil de explicar. Quien tiene que explicarlo es el que tomó la decisión, que fue el ministro de Educación y Cultura. Lo que ha dicho Asti en estas horas públicamente, primero me parece muy lamentable y hasta un poco triste, que después de haber estado escondido, porque lo escondieron a él y a la presidenta de la JUTEP, esa es mi deducción, después de transitar el camino de la interpelación y del desarrollo que la misma tuvo, bueno, que ahora salga de las cuevas o salga de los refugios para hablar del tema y para descalificarnos a los que ejercimos no solo un derecho constitucional, sino el deber de controlar al gobierno y de denunciar las irregularidades cuando advertimos que acontecen, que somos los partidos de la oposición. Ahora, Pablo, y además lo hace, usted dice que estaba escondido, sí. Pero él dice que no fue porque no lo invitaron. Bueno, eso iba a contestar. Esa es una inexactitud que espero que sea simplemente un problema de memoria de Asti, que fue diputado hace algunos años, yo fui compañero de él, porque si no realmente no entendió nada cuando fue legislador, o no recuerda el alcance del artículo 119 de la Constitución ni los términos del reglamento. El Parlamento interpela a ministros. El Parlamento, en verdad, ejerce o hace valer la responsabilidad del gobierno a través de los ministros que componen el gabinete del Poder Ejecutivo. Las irregularidades o los hechos o aspectos que eventualmente haya que darles estado parlamentario, que tengan que ver con entes autónomos y servicios descentralizados, que tengan que ver con organismos que no integran el Poder Ejecutivo, eso debe canalizarse a través de los ministros del ramo. ¿Qué quiere decir del ramo? Bueno, los que tienen vínculo, o los organismos con ellos, que tienen vínculo y se vinculan con el Poder Ejecutivo y con el Parlamento a través de esos ministerios. Es lo que pasa con la JUTEP a través del Ministerio de Educación y Cultura. El artículo 119 dice que los legisladores podremos llamar a sala a los ministros y dice expresamente, cuando se trate de asuntos referidos a entes autónomos y servicios descentralizados, el ministro podrá hacerse acompañar, es facultativo del ministro, por un representante del ente o del servicio descentralizado respectivo. Ustedes no se lo pidieron expresamente. Es que no correspondía que se lo pidiésemos. Ahora, la moción se hizo allí, correctamente de acuerdo a la Constitución. Eso es lo que Asti o está mintiendo también en esto, o en tal caso está desconociendo porque no tiene la memoria suficiente como para recordar los términos del reglamento. Él ayer decía, en 9 horas de interpelación, ¿por qué no se pidió un cuarto intermedio y se reclamó que los integrantes de la JUTEP fueran? Entonces, María, en este caso, o no estuvo atento a la interpelación, que sería un gran irresponsable, porque hablamos de él todo el tiempo, y de la presidenta de la JUTEP, y del atentado que cometieron, y del abuso de poder que sin ninguna duda perpetraron. Entonces, o no escuchó toda la interpelación, o en tal caso tiene memoria selectiva. Porque, por ejemplo, recuerdo al diputado Sotelo, que fue uno de los primeros oradores, después de la etapa inicial de que el interpelante plantea, el ministro contesta, se abre la lista de oradores. Uno de los primeros fue el diputado Sotelo. Gerardo dijo, son las 3 de la tarde, creo que dijo Gerardo, es temprano, podemos hacer un cuarto intermedio. Si la presidenta de la JUTEP y los directores de la JUTEP están escuchando, pueden incorporarse a esta sesión. No hubo voluntad. Acá lo que hubo fue una estrategia, parte de la misma conspiración, de la misma utilización y apropiación de la JUTEP por parte del gobierno. Eso es lo que motivó la interpelación y eso es lo que, a mi juicio, la interpelación terminó demostrando, aunque se quiera decir lo contrario. Pablo, vos decís, fue una avivada del gobierno no llevar a la JUTEP para dar las explicaciones. Lo que dice el gobierno Maía es, a mí me convocan para que yo explique un accionar que se podrá discrepar, pero que es absolutamente legal la decisión y el pronunciamiento de la JUTEP.
Es legal lo que hizo Maía, aunque haya sido una estrategia o una picardía, o como se lo quiera llamar, porque en definitiva está en su derecho en hacer lo que hizo, en no llevar a la JUTEP. No está obligado, por lo que dije antes. Las ilegalidades las cometió la JUTEP. Nosotros las probamos. Se nos dijo ayer que no dimos elementos. Yo señalé con número de expediente, día, características de la decisión que se tomó, tenía los textos de determinados oficios que mandó la presidenta de la JUTEP, las irregularidades notorias que ella cometió, cometiendo abuso en el ejercicio de sus atribuciones, encajonando expedientes, salteándose las etapas previstas en un protocolo de abril del 2024 para tramitar las denuncias, librando ella por sí y ante sí oficios a otros organismos preguntando cosas, cuando ella no es la jerarca de la JUTEP. El jerarca de la JUTEP es el directorio. Yo integré varios organismos colegiados. Es un servicio descentralizado, como la ANP, yo fui director de la ANP. El presidente de la ANP, el presidente de un ente autónomo, no libra por sí y ante sí oficios o hace trámites que no pasen por el directorio. Ella lo hacía, y lo hacía en casos muy sonados y de alto contenido político, como el caso Danza y como otros, también más recientemente como el de la Intendencia de Salto. Por ejemplo, ayer Entonces yo pruebas di. No estuvo ella para refutarlas, y el ministro tampoco las tenía para poner prueba en contrario de lo que yo afirmaba. Asti ayer decía que ellos, en la resolución en la cual señalan que no había incompatibilidad entre trabajar en las mutualistas y ser presidente de ACE, también le recomendaban al presidente de ACE a que en decisiones del directorio se abstuviera de pronunciarse. Una Y contradicción que enorme. una vez conocido el informe de JUTEP, Danza toma la decisión de renunciar a su trabajo en las mutualistas. Y de allí legisladores del gobierno han dicho, a la oposición no le sirve nada. ¿Por qué? Porque dijeron, si Danza renuncia, es lo que pretendemos, que renuncie a la actividad privada, que elija, o sigue en la privada o es presidente de ACE. Danza cumple con eso, renuncia a lo privado, pero a la oposición, dicen desde el gobierno, no le alcanza y siguen. Claro, porque el gobierno mezcla todo deliberadamente y sin duda hay puntos de contacto. Ahora, la interpelación del martes pasado no era sobre el caso Danza, era sobre el caso JUTEP, si lo queremos poner en esos términos. Y el caso JUTEP implica que con relación al caso Danza se cometieron determinados abusos y se realizó una digitación del caso Danza con una finalidad política notoria, que creo que tuvo su manifestación en la propia interpelación, por todo esto que estamos diciendo. ¿Por qué razón? Porque pasaron por encima del informe, porque pasaron por encima de la jurídica por lo menos 2 veces. Cuando ingresa a la JUTEP la denuncia que entró en términos de consulta ciudadana por parte de una persona que planteó la cuestión de la incompatibilidad, ahí la jurídica recibe el expediente, recibe la consulta antes que el directorio y recomienda que esa consulta se le dé el tratamiento de un acceso a la información y que se derive al Departamento de Transparencia Pasiva de la JUTEP. La presidenta no le da el trámite que la jurídica le recomienda y encajona el expediente. El 25 de septiembre, cuando todavía no se había terminado de integrar el directorio, públicamente dice, estamos prontos para aprobar el caso Danza, ya tenemos opinión formada para pronunciarnos. Días después, aquí que asume el director Calabria. Y Calabria, cuando le ponen el expediente para votar, dice, no, vamos a pedirle un informe a la asesoría letrada, para algo tenemos una asesoría letrada, que nos dé una opinión. Allí la presidenta no tiene más remedio que ir por ese camino. Mandan el expediente a la asesoría letrada, ejercen presión sobre la asesoría letrada, porque la abogada firmante del informe, yo lo leí, termina diciendo o dando a entender que recibió presiones para emitir su informe lo más rápidamente posible. Está escrito, yo lo dije ayer en la interpelación. Y después, como les elevan un informe que no les gusta, resuelven pasarlo por arriba. Pero y no atenderlo. ahí está, pero el gobierno dice a la oposición, como no le gusta el pronunciamiento de la JUTEP, sigue y sigue y sigue con el tema porque tiene como objetivo un revanchismo, que es tirar al doctor Álvaro Danza de la presidencia de ACE y no aceptar que en realidad la mayor irregularidad de ACE es que el expresidente Leonardo Cipriani favoreció al círculo católico. No, a mí lo que no me sirve es que haya una JUTEP al servicio de un partido político. Eso es lo que estoy Claro, ahora Pablo, para eso hay que cambiar la gobernanza. Sí. Bueno, ahí vamos a otra discusión. Claro, ahora te pregunto, Pablo, ¿no te parece que se ha desvirtuado todo? Te pregunto sinceramente, ¿alguien hoy le ¿Pero hace qué es caso? todo? ¿Qué es Pero todo? ¿hoy alguien le hace caso a la JUTEP? Bueno, a ver,
Yo diría ¿Hoy que, alguien toma en cuenta? pero le hace caso o no le hace caso, la JUTEP está allí y actúa e incide en la realidad y bueno, y emite fallos que producen determinados efectos, jurídicos o políticos, capaz que más políticos que jurídicos. Bueno, y por eso se desencadenó una interpelación. Discutamos qué hacemos con ella, está bien. Ahora, también es una verdad a medias esto de que estas cosas nos pasan porque la JUTEP, sus integrantes son designados políticamente o por cuota política. Y yo pregunto, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, que son órganos de contralor, de mucho mayor jerarquía que la JUTEP, porque son de la jerarquía de los poderes del Estado, ¿no se designan con criterios similares? El señor León Lev, ministro del Tribunal de Cuentas, y lo cito porque tengo un buen concepto de él, secretario de la Unión de Juventudes Comunistas durante años, dirigente comunista connotado. Francisco Gallinal, dirigente nacionalista de toda la vida. Son ministros, uno es el presidente inclusive. Bueno, Francisco, justo mencionaste el Tribunal y de no Cuentas. genera ninguna irritación. A ver, puede haber discrepancias, Porque mira, fíjate pero nunca se justo, dio un escándalo como este. fíjate que no siempre lo que deciden las autoridades políticas es vinculante con los informes técnicos. Y un ejemplo es Cardama y el Tribunal de Cuentas. Lo que le plantea desde el estudio jurídico de privado, de Del Piazzo, hasta el Tribunal de Cuentas y lo que decide el gobierno sobre Cardama, demuestra que no siempre para la política las decisiones jurídicas son vinculantes. El Tribunal de Cuentas aprobó la inversión de Cardama. Y siguiendo los criterios de los servicios técnicos, no tiene nada que ver con lo que hizo la JUTEP. No hay ningún paralelismo allí. Todo lo contrario, es que ahí está el problema. Pero la JUTEP Porque justamente... lo que yo digo, perdóname y termino con esto, Carolina, yo lo que digo es, los ministros del Tribunal de Cuentas, los ministros de la Corte Electoral, históricamente, de todos los partidos, promovidos por todos los partidos, creo que han tenido el tino, el decoro, la prudencia de reconocer determinados límites, porque todos reconocemos las reglas de juego en el sentido democrático. Eso es lo que no hicieron los dos directores de la mayoría de la JUTEP. Esa es la diferencia que yo quiero marcar. Porque el problema en última instancia no es la forma de designación, es la forma de actuación, Pablo, y la responsabilidad con la que se actúa en el ejercicio de la función. En cada caso, tanto sean constitucionalistas, juristas, se alinean siempre políticamente. Vos sabés que los constitucionalistas del Frente Amplio van a defender determinadas posiciones, los constitucionalistas del Partido Nacional, el Partido Colorado, en general, los que tienen visibilidad pública, defienden también alineados políticamente, tironean de las bibliotecas. Eso hablaría muy mal de la academia entonces, ¿no? Y bueno, hablará mal. Si nuestros juristas actúan de esa manera, yo no estoy tan seguro, no sé. Bueno, pero siempre en la... Del Piazzo se supone no, tiene tradición de militancia nacionalista y se supone que hizo un fallo favorable a Danza. Ahora, también yo sé por qué hizo un fallo favorable a Danza, porque fue inducido error. Error que legitimó la JUTEP en su también insólito fallo del 6 de noviembre, cuando tomaron por cierto que Danza era solo médico consultante, que eso es mentira. Quedó absolutamente probado que Danza además era médico internista, era médico consultante. Pero no toma decisiones sobre tratante. Pero no toma no toma decisiones sobre los contratos y sobre el gasto. Claro, pero la Constitución no dice que la inhibición tiene que ver con tomar decisiones sobre los contratos, dice ejercer la profesión. Pero, la Constitución ejercer establece una prohibición muy clara. Pero, sin embargo, ayer Asti decía, ser consultante o ser tratante, en realidad no tiene diferencias. Cuando Del Piazzo ve que le dice que él es un médico consultante de mutualistas privadas, le podría haber dicho, esto es incompatible, sin embargo no se lo dijo, le dijo, es compatible. Bueno, lo que pasa es que el consultante interpretó Del Piazzo que en esa condición, y además lo puso a texto expreso, y además le dijo, por las dudas, igual usted vaya y consulte a la JUTEP y consulte a los servicios jurídicos de la facultad. Y nada de eso hizo Danza. La JUTEP quedó integrada como lo decidió el gobierno anterior. El gobierno anterior dijo 2 integrantes de la coalición, 1 de la minoría. Y ahora de vuelta, está bien. 2 integrantes del que ganó y 1 de la minoría. Yo no estoy cuestionando cómo se integró la JUTEP. Es más, la JUTEP se integró con la venia favorable de todo el espectro político. Yo estoy cuestionando lo que hicieron después los directores de la JUTEP. Pero no tiene por qué hacer caso, digamos, al informe técnico, porque justamente es una designación política. Y vos ponías el ejemplo, bueno, hay varios organismos del Estado que tienen designación política y no por eso toman las decisiones que toman. Está bien, pero si hablamos de la Corte Electoral o si hablamos del Tribunal de Cuentas, tienen un seguimiento técnico que es distinto. La JUTEP habla de ética, ¿no? Y hay un componente filosófico, ideológico detrás. Entonces, es lógico que sea también más discutible y que se desprenda de lo técnico. Está dentro de sus potestades. Está dentro de sus posibilidades, de sus prerrogativas, pero para hacerlo hay que hacerse cargo.
y es lo que nosotros ahora los estamos haciendo cargo de lo que hicieron, porque cuando la JUTEP o cualquier administrador o decisor en la administración pública, en el organismo que sea, se aparta de la recomendación de los servicios jurídicos, cosa que puede hacer, tiene que hacerlo de manera fundada. Tiene que contestar el propio informe de sus servicios que solicitó, si quiere ser creíble y si quiere adoptar una decisión sólida desde el punto de vista jurídico. Acá no solo no lo hicieron, sino que en la resolución mintieron. Yo lo dije claramente en la interpelación. Citaron sentencias de la Suprema Corte de Justicia, una del 2018 y otra del 2021, que no tienen nada que ver con el caso Danza, que tienen que ver con acciones de amparo vinculadas al acceso a medicamentos. Citaron de una manera falsa a Jiménez de Aréchaga. Hubo hasta una falsificación desde el punto de vista de la teoría constitucional. Invocan a Jiménez de Aréchaga hablando de la libertad de trabajo, del artículo 10 del principio de libertad, cuando acá lo que estábamos discutiendo en el caso Danza era el artículo 200, que habla de la moral administrativa y que explica a Jiménez de Aréchaga por qué razón el artículo 200 establece esa prohibición. Es un disparate. Pablo, perdóname que vuelva a un tema anterior, porque vos recién decías, ¿no? El Tribunal de Cuentas en el caso Cardama. Y entré en este momento al portal de Radio Carve porque realmente no me acordaba exactamente. En agosto de 2023 el Tribunal de Cuentas aprobó la operación millonaria con formato de compra directa por mayoría únicamente con votos del oficialismo. Bueno. Los integrantes del Frente Amplio del Tribunal de Cuentas la rechazaron por entender que incumplía el TOCAF, es decir, las normativas para compra del Estado. Lo que te digo, bueno, eso es lo que, pero eso es lo que dijeron e hicieron los representantes del Frente Amplio. Está bien, y la pero oposición... ahí no dice que hayan actuado en contra de los servicios del Tribunal de Cuentas. No, yo lo que te ahí digo se es... habrán apartado también los ministros del Frente Amplio, igual que los directores de la te digo es, una vez más, hay ahí un alineamiento oficialista. El Tribunal de Cuentas, por mayoría, aprueba una operación millonaria únicamente con los votos de quien gobernaba, en contra de la oposición. Pero en no, esta misma no es lo lógica. mismo que lo que pasó en la JUTEP, Ana María, te repito. La gravedad de lo de la JUTEP para mí es doble. Es el apartamiento de lo que la propia estructura técnica de la JUTEP recomienda sin fundamento, a mi juicio, y además mintiendo, falsificando los hechos y los fundamentos. Yo hablé una hora el otro día inicialmente y traté de demostrar todo esto, nadie contestó nada ni puso la más mínima reticencia. Y en segundo lugar, lo otro fueron todos esos actos preparatorios. Cuando en Radio Carve se denuncia en medio de todo esto el tema de la superposición de horarios, en el programa Así Nos Va, ¿qué hace la presidenta de la JUTEP? Ella resuelve, en lugar de poner eso en conocimiento de la jurídica que tenía el expediente y estaba elaborando su informe, ella resuelve mandarle un oficio al decano de la Facultad de Medicina, que no pasó por directorio, lo redactó ella y lo mandó, arrogándose facultades que son del organismo. Eso en sí mismo es una irregularidad muy grave, es una ilicitud. Pero ¿obtuvo una respuesta? No sé si le llegaron a contestar, pero preguntó... Porque es importante, digo, decir, está bien, no consultó con el resto del directorio, pero en realidad es una información relevante. ¿Por qué? Porque hay una denuncia periodística... Pero está mal tramitada. Y deliberadamente mal tramitada. Pero está bien, desde el punto de vista del contenido, del formato, es importante lo que opine medicina. Claro, pero ¿sabés lo que debió haber hecho y no hizo? Porque las cosas tienen un orden. La administración no es hago lo que quiero como si fuera rueda de boliche. Si hay un hecho nuevo, el jerarca ahí lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de la asesoría letrada, si es la asesoría letrada la que tiene el expediente, como en este caso ocurría, para que lo incorpore al análisis, ¿verdad? No mando un oficio sin consultar a la asesoría y veo qué pasa. Y si en tal caso, cuando la asesoría letrada eleva el informe y el directorio de la JUTEP eventualmente considera que hay algún aspecto que no ha quedado del todo aclarado o dictaminado, puede pedirle un informe complementario a la jurídica. Las cosas tienen un orden. No es manejo los expedientes como más me conviene. Bueno, pero pidió el informe a medicina para de manera absolutamente irregular, y los términos del informe, yo leí el oficio, totalmente tendenciosos. Le pregunta al decano de la Facultad de Medicina si a juicio de él el señor Danza cumplía satisfactoriamente con la actividad docente y con la actividad académica. ¿Y eso qué tiene que ver? Es decir, acá no es un tema de valorar si Danza es bueno o malo, si es un buen técnico, un buen médico, un buen Pablo, docente. y en base a tu experiencia, ¿cómo debería terminar todo esto? Yo creo que a esta altura tenemos un problema institucional porque la presidenta de la JUTEP en particular, y bueno, y Asti se ve que van pasando las horas y hace méritos en la misma dirección. Yo creo que no le dan garantías, no al Partido Nacional o a la oposición, no le dan garantías al país. Porque si en 6 meses, ellos asumieron el 2 de junio,
Si en 6 meses pasó todo esto, y no solo en el caso Danza, porque podemos hablar del caso de la Intendencia de Salto, ahora está la denuncia contra el intendente de La Valleja, que la presentaron hace 2 meses ediles de la oposición y no le ha dado trámite, no se sabe en qué está. ¿Dónde está el expediente? ¿Tendrían que renunciar, decís? Bueno, a ver, nosotros pedimos la renuncia de la presidenta de la JUTEP, porque no solo es que le perdimos la confianza a nosotros, yo creo que ya no le da garantías a nadie, no le da garantías ni al propio gobierno. Eso es lo que nosotros advertimos y es lo que concluimos después de la larga interpelación del otro día. Pablo, te hago una pregunta que es bien simple y lineal, ¿no? Si vamos al fondo de esta discusión, que es la cuestión de Danza teniendo trabajos en el sector público como presidente de ACE y a la vez en otros trabajos. La oposición ha sido dura y radical en entender que eso no corresponde, logran la renuncia de Danza en el sector privado y ahora aún así sostienen que no tiene credibilidad para seguir en el cargo, ¿no? Esa dureza que han mostrado con Danza no la han mostrado con un senador de la República que ejercía como abogado al mismo tiempo, que es Andrés Ojeda. Parecería que están midiendo con diferente vara la situación, ¿no? Pero yo lo que creo es que cada asunto y cada caso tiene sus propias características. ¿Pero por qué ese sí y este no? Pero en el caso de Andrés Ojeda, a ver, yo no lo he estudiado en profundidad, pero lo he seguido, he leído opiniones. El caso de Andrés Ojeda tiene que ver con algo que en el país siempre estuvo no solo admitido, sino contemplado constitucionalmente, que es la posibilidad de que los legisladores ejerzan la profesión de abogados ante el Poder Judicial o ante la justicia. Pero acá lo que pasó es que cambió la sistemática. Con el cambio del Código del Proceso Penal, los abogados nunca presentaban escritos ante la Fiscalía, porque era el juez el que llevaba las causas criminales. Y estaban perfectamente habilitados, porque eso no implicaba gestionar ante la administración o ante ministerios, entes y servicios. Y ahora no lo están. El problema, ¿qué es lo que pasó ahora? Que es un tema, si se quiere, terminológico o de hermenéutica o sistemático. Como ahora digamos, la acción penal la tienen los fiscales y los abogados tienen, para dirigirse a la justicia, tienen que dirigirse a los fiscales y no a los jueces, y como la Fiscalía administrativamente se convirtió en un servicio descentralizado, entonces ahí se da... Bueno, pero eso un abogado lo tendría que tener más que presente bien, y un senador también. ¿Vos le recomendarías que dejara ahora, la actividad de abogado? Por ejemplo, vos le dirías, sería mejor que no ejerzas como abogado. Bueno, lo que pasa, Ana María, que te repito, y no empezó con Ojeda. A ver, senadores y diputados, colegas míos, yo nunca lo hice, nunca presenté un escrito, adelanto de ya, y digo, podría haberlo hecho, pero nunca ejercí mi Pero profesión. es que no podés hacerlo porque hace 8 años que no podés hacerlo, porque no podés tramitar frente a la Fiscalía porque es un servicio descentralizado. Bueno, pero no es una casualidad. Ese juicio que tú haces tan categóricamente es discutible. Hay constitucionalistas que han dicho que no, por la razón de la razonabilidad. Es discutible como lo que pasó con Pero Danza. todo es discutible. Fíjate, Rizzo, Bueno. Martín Rizzo dijo, el artículo 124 es claro, después hay que estudiar por una cuestión de proporcionalidad cuál ha sido su actuación, pero en realidad ustedes sobre los fiscales tienen poder, porque está... ¿Cómo que tenemos poder? Bueno, digo decir, porque... No, tienen independencia técnica. Ellos tienen independencia técnica, pero es una secretaría dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Es como lo de la JUTEP, administrativamente. Y bueno, por eso... se vincula con los demás poderes a través del Ministerio de Educación y Cultura, casualmente. Claro, y bueno... Pero desde el punto de vista del ejercicio de la función como pilar de la justicia, bueno, ahí es la justicia, que eso siempre se admitió. La Constitución, y se dijo en toda esta discusión, ¿qué es lo que quiso prevenir? Que un legislador gestione ante un ministro, ante el presidente de ANCAP, ante el presidente de UTE, determinados favores o cosas para particulares. Eso es lo que se quiso prever. Ahora, admitió, porque si no lo hubiera prohibido a texto expreso, que los legisladores pudieran representar a la gente y ejercer la profesión en los juzgados, en la justicia civil, en la justicia penal. Y eso es lo que se supone Ojeda hizo con la presentación de este escrito. Pero se dio este cambio que yo les digo y ahí es donde la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Bueno, y vos mismo viste que vos mismo quisiste ser muy enfático sobre vos, que sos abogado, y yo nunca. No, pero lo pude haber hecho, no, Ana María, no lo hice, pero capaz que, mirá, si mi señora me está escuchando, me estaría reprochando de que no lo hubiera hecho. Bueno. No lo hice porque me dediqué de lleno a la política, desde muy joven, a vos te consta, nos conocemos desde muchos años. Sí. Y porque además desde hace 8 años es un límite fino. Bueno, siempre los límites son finos, siempre son finos. Pero la cuestión ética además, ¿no? Lo que corresponde y lo que no corresponde también. Bueno, no sé, yo no me atrevería a hacer un juicio ético en este caso, porque reitero... Pero en el de Danza sí.
Bueno, pero es que cada caso es distinto, francamente. Ahora, tú me decís, por ejemplo, ¿querés llevarme un terreno de un correligionario que ha pasado por la JUTEP? Yo creo que el senador Sartori actuó mal en el periodo pasado y la JUTEP actuó bien en declararlo omiso. Y era un senador de mi partido y del oficialismo, de mi gobierno. Ahí te pongo un ejemplo, por ejemplo. Yo creo que cada cosa en su lugar. Me parece que cada cosa... Es muy complicado cuando empezamos a hacer comparaciones de casos que pueden estar referidos también. Y además son casos seguidos, entonces es imposible no hacer la comparación. No, está bien que la hagas, Carolina, hay que hablar y que me lo preguntes. Y ustedes ya, por ejemplo, decidir ahora convocar nuevamente a la JUTEP, eso es una máxima que no. A ver, yo creo que lo del otro día a mí me dejó satisfecho, ¿sabes en qué sentido? En el sentido de que esto se puso sobre el tapete, se discutió, procesamos una discusión sobre temas profundos, los límites del poder. Alguien dirá, pero no rodó la cabeza de Maía, que nunca estaba planteado que rodara, y no tenía por qué. Porque además Maía, yo dije, Maía no tiene culpa, Maía tiene una responsabilidad objetiva, como ministro del gobierno y como el ministro que se vincula con la JUTEP. Ahora, sí, claramente hay hechos graves de parte de los directores de la JUTEP. Bueno, que se ventilen, que se conozcan, que haya transparencia, que ustedes hoy me hayan invitado a mí para seguir hablando del tema. Uno da la impresión, ¿no? Para el ciudadano común, nosotros estamos mucho más en el fragor de escuchar todo el tiempo, pero hay como una subida de tono generalizada. Mirá, por ejemplo, tú dijiste, ¿no? Digo, decir, es una actuación típica de gobiernos totalitarios. Perdón que te remita de vuelta. Ojeda dice, ni en Venezuela intentarían sacar a un... Todos como acá, ¿viste? Re alto. Y bueno, Ana María, es la política. En otros países se dicen cosas mucho peores. No, eso es bien, eso es cierto. El mismo día, y ustedes lo habrán visto, el mismo día que nosotros interpelábamos. Es como, ¿viste cómo dicen los chiquilines? Es un montón. Déjame darte este antecedente que ustedes seguramente lo vieron. El mismo día de la interpelación, el martes, creo que había pasado el día anterior, se conoció que con relación a una discusión vinculada al órgano de la moral pública o de la transparencia o de la ética en México, terminaron a las piñas en el Parlamento. Ha pasado acá también. ¿Lo vieron? Ha pasado acá. Bueno, pero no, sí, pero no podemos. No, porque no es como extremo. subir, es como se sube mucho el tono. Bueno, capaz que mucho para lo que ha sido tradición en este país, pero si mirás para el costado... Yo anoche miraba, no sé si ustedes vieron la discusión que hubo hasta altas horas de la madrugada en el Congreso argentino. Sí, bueno. La dureza de los términos, las cosas que se decían. Yo creo que nosotros mantenemos un nivel de decoro y de recato que tenemos que cuidar mucho, Te digo yo terminé última... diciendo, no sé si escuchaste Mirá, toda la interpelación, yo terminé diciendo que el ministro Maía era un demócrata y que era una persona de bien y que apelaba a él, en el afán de que la interpelación no terminara solo en un choque. Y también espero, tampoco era muy pretencioso que Maía me dijera en la misma interpelación, vamos a pedirle la renuncia a la doctora Ferraris, pero también espero que esto deje alguna secuela, que decante y que con el tiempo... El Observador hasta ahora publica, Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial. Bueno, eso tenés que preguntarle a Sebastián Valdomir, que nos hizo llegar una tablita con unos cubiertos para los asados, ¿no? Las tablitas de los chorizos que se cortan en verano. Me parece que no es... no es relevante. Sebastián Valdomir ha sido un presidente de la Cámara austero, un muy buen presidente de la Cámara, no es de mi partido, no tendría por qué decir esto, mejor dicho, tengo por qué decirlo y lo digo, y claramente además actuó con austeridad al punto tal que la semana pasada promovió y votamos por unanimidad devolverle 200 millones de pesos a rentas generales, lo que habla de una buena gestión presupuestal del presidente de la Cámara. Pero la parrillita se la quedan. Pero no es parrillita, es una tablita. Una tablita para parrilla. Yo si quieren la devuelvo, no tengo problema. Pero... Pablo Audala, muchísimas gracias por esta entrevista.